Está en la línea telefónica el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muy buenos días, profesor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Alejandro? Muy bien, con el gusto de saludarlo. ¿Qué significa esta condena en términos de política pues en América, el que varios países estén desconociendo la reelección de Nicolás Maduro? Yo creo que viene a complicar significativamente la situación interna venezolana. Desde luego, todas las medidas que se están anunciando están o buscan fundamentalmente aislar aún más al régimen de Maduro. Esto lo que va a traer como inmediata consecuencia, primero, es una cerrazón del régimen. El régimen siempre ha sido, desde este punto de vista, desde Chávez mismo, ha buscado siempre la defensa a ultranza de su propia revolución. Y desde luego, o por lo menos de su transformación, yo personalmente creo que no es una revolución, pero sí una transformación importante desde el punto de vista político. Y desde luego, ¿no?, cuando el régimen de Chávez era fuerte porque los precios del petróleo estaban al alza, pudo llevar a cabo una serie de modificaciones sociales internas, sobre todo una distribución significativa de recursos que le dio una solidez y una legitimidad interna que se constata fácilmente viendo simplemente la serie de elecciones en las que participó y cómo fue en un momento determinado aumentando el número de votos a favor de su propia gestión. Desde luego, el cambio con Maduro trajo consigo una serie de modificaciones. Chávez, por dicho Maduro, no hay Chávez. Claro. Aunque, claro, Maduro ha, de alguna manera, gozado efectivamente de la unción de su jefe, de Chávez, y esto le ha permitido, digamos, actuar con una legitimidad decreciente, yo diría, decreciente. Incluso se ha manifestado en esta última votación, como usted justamente estaba refiriendo hace unos momentos, es la votación más baja en toda la historia del chavismo. Y el abstencionismo es altísimo, ¿no? Claro. Estamos hablando de un 71% de abstención. Es decir, es un régimen que se antoja, que está prácticamente flotando en el aire, ¿no? Sí. Todo régimen busca efectivamente no solamente aparecer como legal, sino sobre todo legítimo, ¿no? Legitimidad, claro. Ahora, doctor, en el caso de México, en el que México se sume a esta condena y a estas acciones, vaya, ¿no es un poco ir en contra de la política tradicional de México, la política exterior? Hay quienes empiezan a cuestionar por qué el canciller Videgaray se suma a esta condena. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que México no debería estar en la misma posición. Debería, por el contrario, tener una posición, primero, de no injerencia, dejar efectivamente que los venezolanos resuelvan internamente su problema. Déjeme darle un dato, un dato que a mi juicio es muy importante. Antes de que se llevara a cabo esta elección, la oposición, que por cierto está muy dividida, siguió en términos generales la línea norteamericana, que era el de la abstención. Yo creo que fue una elección, una decisión muy equivocada por parte de la abstención, de los abstencionistas, de la oposición. Déjeme solamente darle este dato. En 2015, la elección participó en las elecciones parlamentarias y obtuvo 7.726.000 votos. Maduro obtuvo en esas mismas elecciones 5.622.000. Es decir, ganaron al régimen madurista por 1.100.000 votos. ¿Qué hubiera pasado si hoy la oposición se hubiera presentado unificada? Le gana, hubiera ganado. Pero no quisieron declinar los candidatos. Sí, claro. No, lo que pasa es que están muy divididos. Y muchos de ellos están muy comprometidos, o por lo menos siguen mucho la línea norteamericana, ¿no? El abstencionismo, ¿no? Si hubieran sido mucho más autónomos, e incluso, fíjese usted, si hubieran de alguna manera orientado el voto oculto a favor de Falcón,
le ganan a Maduro. Y le hubieran dado una posibilidad enorme, extraordinaria a un régimen que tiene muchos problemas internos, además. No tiene recursos, el petróleo está a la baja, bueno, subió un poquito en los últimos tiempos, pero ha reducido prácticamente en una cuarta parte su producción histórica. Venezuela producía 5 millones de barriles diarios de petróleo, hoy está produciendo 1.4. ¿Esto qué quiere decir? En un régimen, en un sistema económico que depende esencialmente de la exportación de un producto y por lo tanto de lo que puede importar con él, quiere decir efectivamente que está realmente en una situación extraordinariamente complicada desde el punto de vista económico. Claro, ahora esa situación extraordinariamente complicada que dice usted se va además a agudizar todavía más con esta condena internacional. Clarísimo. Que va a desatar más migración, porque ya hemos visto cómo flujos de venezolanos están yendo a todos lados. ¿Sí? Desde luego, yo creo que incluso esto va a aumentar notablemente los sufrimientos del pueblo venezolano. ¿No? Sí, quizá al final de cuentas Maduro acaba renunciando, no lo sé, porque cuentan de cualquier manera con apoyo de Rusia, de China, de Irán, etcétera, etcétera. En el enfrentamiento internacional, claro que no van a permitir efectivamente que Venezuela caiga efectivamente del lado, ¿no?, del mundo capitalista, ¿no? Pensando sobre todo que es el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo, pero no solamente petróleo, tiene cobre, tiene colbán, tiene una cantidad de recursos impresionante. Es decir, lo único que se está orillando efectivamente con todo esto es que el régimen va a seguir efectivamente el mismo sistema extractivista que ha experimentado pues durante prácticamente un siglo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Pues es un análisis interesante el que nos ayuda a hacer de lo que puede venir como escenarios en Venezuela después de este bloque de países que está estrangulando más todavía a este régimen que, bueno, pues ha perdido legitimidad sin duda en estas recientes elecciones. Desde luego que sí, porque mire, ya el problema viene ya incluso desde la elección de la Asamblea Nacional, ¿no? Sí. El régimen pierde efectivamente la Asamblea Nacional y entonces se va por otra vía y forma su constituyente, ¿no? Sí. Y su constituyente es la que convoca elecciones, ¿no? O sea, va cayendo desde el punto de vista formal, va cayendo de ilegitimidad, de legalidad en ilegalidad, ¿no? Claro. Aparte es un régimen muy cuestionado internamente por los vínculos con el narcotráfico, la corrupción interna, etcétera, etcétera. Y ahora la crisis, el hambre, pues, que están sufriendo los venezolanos, ¿no? Desde luego. Entonces habría que buscar una salida en otros términos, yo creo, al menos. En términos políticos, hoy por hoy, de cualquier manera, el madurismo es el grupo interno con mayor fuerza interna, ¿no? Desde el punto de vista de su propia unidad, porque cuenta con las Fuerzas Armadas, cuenta con los colectivos, cuenta efectivamente con una cierta base social, mucho menor de la que tuvo Chávez en sus mejores tiempos, pero siempre es una base social, ¿no? Sí, ahí está y existe. Y la oposición indudablemente cuenta con el resto de la población. Mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Venezuela para que 6 millones de votantes potenciales venezolanos que están en la oposición no se presentaran ni siquiera a votar de manera oculta, ¿no? ¿Qué pasó? Las condiciones sociales son terribles, la economía está en una situación verdaderamente de decadencia permanente. La inflación, Alejandro, es de 8,000%. Y la gente no sale a votar, yo lo digo día a día, minuto a minuto. Claro. ¿No? Entonces, todo esto nos da un panorama verdaderamente muy, muy dramático. Ahora, en esta crisis de legitimidad que ya usted nos dice se ha ido agudizando para el régimen de Maduro, ¿sigue teniendo el apoyo del ejército venezolano? Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. Y sin duda ha hahabido efectivamente algunos quiebres internos. Sí, claro. Que los han resuelto de manera los inmediata, intentos de golpe, efectivamente, deglutirlo, ¿no? Y seguir adelante. Pero hasta el momento ha demostrado efectivamente que tiene consigo el ejército. Y debo decirlo todavía más, estas amenazas no solamente no lo debilitan, lo refuerzan, ¿no? Claro. Esto es alimento. Porque apela al nacionalismo, ¿no?
¿Perdón? Él va a apelar al nacionalismo. Desde luego al antiimperialismo, ¿no? Sí. Y aunque esté aunque sea un régimen débil, estos elementos prenden efectivamente dentro de la sociedad y prenden desde luego dentro del grupo madurista, ¿no? Pues sin duda. ¿No? Esto es alimento para ellos, no lo debilita, ¿no? Yo he podido efectivamente ver cómo efectivamente cada amenaza que venía primero de Obama, ahora con el señor Trump, etcétera, etcétera, no lo debilita internamente, se refuerza por el contrario y aparece efectivamente como el paladín del nacionalismo y del antiimperialismo en América Latina, ¿no? Pues sí. ¿No? Y claramente esto arrastra desde luego a ciertos sectores de la población. Sin duda. Pues doctor José María Calderón, le agradecemos mucho el análisis, el punto de vista pues bastante documentado sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Estaremos muy atentos y muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. A ustedes gracias por su invitación.